Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña el expresidente del Consejo de Ministros y ex titular del Interior también, Óscar Valdés, y a él le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por atender a nuestra solicitud. Muchas gracias por la invitación, señorita Quispe, y a sus órdenes. No, gracias a usted por atendernos. Ha sido una semana bastante movida, con mucha violencia y convulsión social. ¿Cuál es su balance inicial respecto de esta marcha llamada la Toma de Lima y la respuesta que le dieron nuestras fuerzas policiales a esta situación? Creo que el tiempo transcurrido desde que se iniciaron estos problemas de paros, bloqueos de carreteras a la fecha, realmente dan un saldo muy negativo a la actuación del gobierno, ¿no? Marchas y contramarchas. No ha habido una actitud firme para enfrentar un proceso que realmente cada día va increciendo, que cada día va creando mayores problemas, no solamente al gobierno, sino también a la economía del país y, por supuesto, a la economía de todos los peruanos que realmente nos vemos de alguna manera afligidos por estas paralizaciones. Y le digo que desfavorable para el gobierno porque no han sabido aplicar la inteligencia adecuada, no han sabido tener la firmeza para defender y hacer cumplir los estados de emergencia decretados, y por otro lado, una actitud blandengue de parte y un poco omisa de los ministros del Interior y Defensa. Creo que este es el balance que podríamos hacer los peruanos que nos vemos afectados y que no vemos un gobierno que realmente tenga medidas acertadas para enfrentar esta crisis. Y diera la impresión que es un gobierno que solamente quiere hacer el muertito o quiere ponerse a flotar y no solucionar los problemas de fondo. Pero ¿qué tanto tiempo más puede flotar o hacerse el muertito el gobierno de Dina Boluarte frente a una escalada de violencia que podría continuar en los próximos días, aunque inicialmente esa llamada Toma de Lima fue programada para el jueves y viernes de esta semana? Yo pienso que el tiempo se le está cortando y cada día es más probable la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Y le digo porque, como vemos desde el sur, sentimos que el día de ayer, por ejemplo, ha habido una actitud totalmente enfocada en Lima. Se han olvidado de todo el resto del país, particularmente del sur. En el sur tenemos las carreteras bloqueadas hace 15 días. Hay gente que está tirada en las carreteras, hay gente que se está quedando sin abastecimiento y todo un despliegue digamos, para defender Lima, entre comillas, porque defender Lima no significa poner a los policías como si fueran muñecos porfiados para que los agarren a palazos como si fueran de jeve. No podemos felicitar a la policía porque tiene una actitud de mártir. La policía no es un mártir. Habrán mártires en determinada ocasión. La policía está para resguardar el orden. Y para eso el gobierno tiene la policía y tiene las Fuerzas Armadas. Y ya hace rato han debido distinguir de que esto no se trata de un proceso caprichoso de querer sacar a la señora Boluarte o a la continuación de una crisis que traía el señor Castillo. Acá hay un tema que se está dibujando con una subversión que realmente nos hace recordar tristemente a la época que el mandatario de la nación decía que eran unos avigeos los de Sendero Luminoso. Cuando vemos que quieren capturar aeropuertos de forma coordinada, cuando vemos que tienen el mismo mensaje a nivel nacional, cuando quieren paralizar la economía del país, yo creo que las cosas hay que tomarlas con la seriedad de vida y no solamente tratar de tener actitudes blandengues y estar llorando los muertos, porque acá lo que se tiene que hacer es las investigaciones que tanto se hablan deben ser sumarias. Deberíamos ya tener resultados. ¿Qué pasó con los primeros 50 muertos? Si realmente fueron por acción de la policía o fueron por acción de aquellos que entraron por el sur desde Bolivia. Entonces, el gobierno no está teniendo una actitud. Y fíjese usted, el día de ayer, en el mensaje a la nación de la Presidente, mencionaba de que realmente están trabajando con la Fiscalía, pero daba la impresión como si la Fiscalía dependiera de ella. La Fiscalía el Ministerio Público es autónomo, como lo es el Poder Judicial, como lo es el Poder Legislativo. Y deben tratarse con respeto. Lo que ha debido hacer en este entonces, que ha debido coordinar con la Fiscalía, con la Fiscal de Protección de Delito, para que en el momento se capturen a esos enajenados
que están causando daños a a todos los activos privados y públicos. Eso no se puede permitir. La tecnología hoy día nos ayuda muchísimo. Las cámaras del municipio de Lima, se pueden utilizar drones, se pueden utilizar tantas herramientas para capturar de inmediato a esos revoltosos, a los que están encabezando estos actos de violencia y meterlos presos. Pero si el pueblo ve de que realmente todos son ofrecimientos, y vamos a llegar a la época pues en que el señor Castillo decía, oye, usted es un corrupto, primero tienen que hacer la investigación y me tienen que probar, ¿no? Y eso no, no es así. El Estado tiene que tener herramientas muy eficaces para que la población se sienta protegida. No puede ser posible que 20.000, 30.000 que protestan a nivel nacional puedan estar sobre la voluntad de 33 millones de peruanos. Usted ha señalado que estamos ante un gobierno blandengue al que le falta firmeza y que el gobierno de Dina Boluarte pues no tendría mucho tiempo de vida. Pero ¿es la renuncia de Dina Boluarte la salida a esta crisis? Mire, la señora Boluarte ya anunció un pedido de adelanto de elección. Supuestamente debería gobernar hasta julio del 24, según ellos. Hay muchas propuestas para que se realicen las elecciones a fines del 23 de este año y realmente se termine con este problema que hay de desconcierto e incertidumbre, porque la señora Boluarte no está haciendo su papel de dirigir la nación como debería hacer. Entonces, si esto se da así, ¿de qué nos sirve tener a la señora durante 18 meses más si esto va a continuar? Tenemos que buscar que se calmen las cosas, que el Estado se reorganice bien, que la policía actúe con el apoyo político necesario, que se capturen a estos revoltosos, se le pongan a buen recaudo y podamos llevar un proceso de elecciones durante este año, en los cuales pues tenemos que hacer algunas reformas, ¿no? Que yo creo que hasta ahora no se han hecho. Por ejemplo, el artículo 117 de la Constitución se tiene que modificar, se tiene que hacer el filtro para que no lleguen pues prontariados al Congreso, se tiene que ver que haya mayor posibilidades de que hayan partidos nuevos que participen junto con estos partidos de empresas, de gente partidos con dueño, y para eso se tiene que flexibilizar los plazos y los diferentes controles, por ejemplo, las primarias, el tema de qué partidos, las inscripciones, cuánto tiempo de permanencia deben tener las personas en los partidos. Debemos hacer una apertura amplia. Yo tengo entendido que hay una serie de personalidades que ya están presentando sus partidos y un poco darle la posibilidad para que en diciembre del 23, si es que fueran las elecciones en esa época, asumiendo de que la señora renuncia, se hace cargo el presidente del Congreso y convoca, más o menos se necesitan 9 meses, de tal forma de que podamos tener otro tipo de Congreso y otro tipo de gobierno a partir del 1 de enero del 24, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a esa calma, señor Valdés, cuando quienes piden la renuncia de Dina Boluarte también piden la renuncia de esta mesa directiva del Congreso que preside José Williams? Y es él quien constitucionalmente tendría que asumir la presidencia de manera interina si es que Boluarte renunciara. Entonces, esto va a ser una cadena, una sucesión de reclamos de la población? Y si se produce esa renuncia, ¿no será un síntoma o una evidencia de debilidad de parte del gobierno? O sea, ¿esto no podría escalar todavía más esta violencia? Sí, lo que pasa es que si la señora no renuncia a esto y no hay medidas concretas de que ella está poniendo orden, que es lo que hemos pedido hace varias semanas atrás, esto se va a repetir. Ahora, también tenemos que hacer docencia, ¿no? Y los medios de comunicación están en eso, y yo les felicito porque están difundiendo todo este tipo de posiciones. ¿Cómo se puede disolver el Congreso? Hay una sola fórmula constitucionalmente, ¿no? Que digamos, de alguna manera deniegue dos cuestiones de confianza. Y la otra es que se autodisuelvan, que no se va a dar. Entonces el pueblo tiene que entender que no se puede disolver por disolver, oiga, cierre el Congreso. Eso tiene que ser cualquier salida que tengamos para salir fortalecidos y continuar vigente nuestra democracia, fortalecerla, tiene que ser constitucional. Y la salida constitucional es que se haga cargo el presidente del Congreso. Ahora escucho a algunos congresistas que muy alegremente dicen, oiga, tenemos que elegir un nuevo presidente del Congreso. Oiga, ¿qué es eso? Nosotros, cuando ellos eligen al presidente del Congreso, todos sus pares han elegido al señor Williams, no le han puesto ninguna condición, como sí fue con la señora Lady Camones, que le dijeron, mira, te vamos a elegir, pero
condicionalmente, ¿no? Si vacan a Castillo, vamos a nombrar a otro. Acá no se hizo eso. Y lo institucional es si se nombró un presidente del Congreso, él debe asumir. No, ahorita dicen porque tiene 8% y el resto de congresistas que cualquiera de ellos puede ser elegido no tiene 8% también. Entonces, yo creo que tenemos que hacer las cosas institucionalmente, ¿no? Tenemos que regresar a eso y eso va a dar cierto orden y cierta posibilidad. Ahora, la señora Dina Boluarte, con toda su mochila que carga, porque tiene una mochila pesada, no nos olvidemos que ella estuvo con los dinámicos del centro como tesorera, no nos olvidemos que estuvo con Castillo todo el tiempo, que estuvo en todos los consejos de ministros descentralizados sembrando odio, no nos olvidemos de doble función privada y pública, y eso es lo que la población de la mayoría silente no lo está diciendo. Se están viendo pues mucha gente revoltosa que condenamos esos actos de violencia y creo que hay que capturarlos y meterlos presos, pero sí vemos pues que hay una disconformidad a nivel país, particularmente en el sur, de que continúe la señora Boluarte y pensamos de que ella debería dar un paso al costado, asumir el señor Williams, convocar a elecciones, ¿no? Y para eso pues el Congreso también tiene que hacer su papel, tendrá que hacer estas reformas cortas, rápidas, y debe hacerlas ya mismo, porque ahorita se viene la segunda legislatura ordinaria, ojalá la convoque en los primeros días de febrero, se ratifica el adelanto de elecciones para fin de año y podríamos llevarla podríamos arreglar en algo esta situación tan grave que está pasando en el país. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte y también su primer ministro Alberto Otárola y otros integrantes del gabinete han señalado reiteradamente que ella no va a renunciar. En ese contexto, ¿cuáles son las medidas que a su consideración deberían adoptarse? No sé, 3 o 4 medidas puntuales que podrían adoptarse para poder de alguna manera tranquilizar a la población y sosegar esta situación de violencia, esta escalada que se registró este jueves y este viernes también en Lima y en diferentes regiones del país, con bloqueo de carreteras, ataques a instalaciones aeroportuarias, y que además han cobrado la vida de varios peruanos, ¿no? De muchos peruanos, lamentablemente. Sí, gran parte de los pobladores, y también me incluyo, cuando salió el señor Castillo, pensamos que la señora Boluarte podía ser la que dé cierta estabilidad, y sobre todo cuando salió ella de mutuo propio a pedir a llegar a un adelanto del tiempo de las elecciones. Creo que hasta ahí estaba bien. El problema está que no saben qué hacer con el país, no saben poner orden. Oiga, decretan estado de emergencia hoy día, decretan estado de toque de queda, después vuelven a decretar estado de emergencia y no ponen orden. Y por otro lado, se han asustado de las muertes que han habido. Todos nos hemos asustado, pero ellos son los que están dirigiendo el país y ellos tienen que darle explicaciones al pueblo de por qué fueron esos 50 muertos y tener las herramientas para que la presidenta haga ver eso, pero diera la impresión que se sienten ellos compungidos como todos, pero ellos son los que están llevando el carro, están llevando el país adelante. Ellos tienen que decir, señores, esto ha sido por tal o tal motivo y nosotros seguiremos imponiendo el orden porque el país no puede caer en un caos. La señora Boluarte, si pretende seguir y no renunciar, debería corregir esas cosas, ¿no? Y yo pienso que no es el hecho de decir yo no quiero más muertos y que el país siga en el desorden y en el caos. De eso no se trata, porque ella no siente. Hay muchísima gente acá en el sur que realmente no trabaja, no gana el día a día, está preocupada y por otro lado está amenazada de salir a las calles. Entonces, esas cosas realmente están creando un ambiente muy desfavorable para ella y para su gobierno. Y por eso digo que en ese caso, si ella no va a remediar esto, lo más propio sería, mira, yo no puedo con el país, voy a dar un paso al costado. A eso me refería. Nosotros todos los peruanos queremos estabilidad, todos los peruanos queremos progreso, todos los peruanos queremos paz, queremos orden y no queremos muertos. Pero ellos son los responsables de conducir el país y tendrán que asumir su responsabilidad. Usted señalaba en una parte de la entrevista respecto del rol que han asumido las fuerzas policiales y también las fuerzas armadas en este escenario de conflicto. ¿Fue un error del gobierno o de la presidenta Boluarte específicamente quitarle piso a la labor de nuestros policías, de los miembros de las fuerzas del orden? Porque se habla de una estrategia de contención. ¿Es esta estrategia suficiente para solucionar estas protestas que hemos visto estos días? No, de ninguna manera la contención va a solucionar el problema,
porque acá no solamente hay un descontento popular, sino es un tema de demandas políticas. Acá no hay descontento porque la educación, por la salud, todas las plataformas están orientadas a la renuncia, cierre de Congreso, convocatoria de elecciones. Hay gente que quiere llegar al poder, y de esa gente que quiere llegar al poder también no nos olvidemos del Movadef, y a través del Sendero Luminoso, a través del Movadef, ellos quieren llegar al gobierno, y todos estos actos que ya configuran una situación subversiva y que el gobierno no quiere darse cuenta, están allí. Entonces, creo que de alguna manera lo que debe hacer el gobierno debe darle a la policía las herramientas, y las herramientas que le da la Constitución a la policía es que pueden hacer uso de sus armas cuando ven afectados, está en peligro sus vidas. Y en muchos de estos casos está sucediendo eso. Están tirando los bombardas desde lejos que pueden matar a un policía. Entonces acá la presidenta tiene que ponerse fuerte y tiene que darle a la policía el apoyo político y respaldo para que puedan ellos poner orden. Esto no quiere decir que le dé poderes absolutos y que a la policía salga a matar a la gente. No, la policía son profesionales y tienen que hacer su trabajo. Y para eso habrá que hacerse las investigaciones cuando hayan muertos y sancionar a los que han tenido un comportamiento excesivo. A las Fuerzas Armadas hace rato que no solamente deben proteger los objetivos estratégicos, sino también deben respaldar a la policía. Mire, el día de ayer salieron unos vehículos de la Marina. ¿Por qué no salen en todo el país? ¿Por qué no hemos utilizado ese poder disuasivo que tienen las Fuerzas Armadas si la policía está siendo rebasada? Y por otro lado, hemos visto también en algunos lugares donde la policía está de mero observador, porque desde Lima le han ordenado, oye, no queremos más muertos, observen. Y oiga, y la turba hace lo que le da la gana. Comienza a los empresarios, los hace bajar de sus carros, los agarran a latigazos, a correazos. Oiga, ¿dónde estamos? Yo creo que acá, por eso repito, y le diría que si la señora Dina Boluarte no va a dar un paso al costado, porque ella cree que puede solucionar el país, que decida, que tome decisiones y que solucione los problemas, y que no quiera hacer el papel de que, oiga, esto el tiempo nos va a curar las heridas. No, esto se va a agravar. ¿Qué tanto está pesando el factor Movadef dentro de estas manifestaciones? Esta infiltración que hay de representantes del Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso. Por ejemplo, Perú 21 ha identificado que un senderista es quien encabeza las movilizaciones en Huancayo, el camarada Melquiades, que purgó 18 años de cárcel por el derribamiento de torres de alta tensión. Entonces, adicionalmente, el gobierno a través de los ministros ha señalado que tiene identificadas algunas personas que han estado asusando y que han estado liderando estas acciones de violencia, pero no vemos mayores detenciones, no vemos mayores medidas concretas que nos hagan sentir que realmente estamos protegiéndonos respecto a estos actores violentistas. Eso es lo que estoy hace un momento, durante esta entrevista estoy tratando de hacerle ver de que realmente acá no hay una acción efectiva sobre estas personas que ya están plenamente identificadas. Por otro lado, en la época de la subversión, ¿no?, en la cual me tocó estar en el ejército en esa época, los Senderos Luminosos se alió con el narcotráfico. Ahora esa alianza continúa, pero tienen un nuevo aliado, que son la minería ilegal. ¿Por qué cree que los peruanos, por qué creemos que está la minería ilegal? Porque no es casualidad que hayan bloqueado en Chala, donde hay minería ilegal. No es casualidad que hayan atacado Juliaca, bajando de Rinconada, que hay minería ilegal. No es casual que hayan los mineros ilegales en Puerto Maldonado, hasta en La Pampa, hasta ahorita tengan bloqueado y hackeada la ciudad de Puerto Maldonado. Entonces acá hay una acción conjunta de minería ilegal, narcotráfico, Movadef, y encima hay que agregarle otro condicional más, otro condimento más, perdón, que es los futuros candidatos en las siguientes elecciones, que ya se están colocando en la cresta de la ola en todo lo que son estos reclamos populares, estos reclamos de violencia. De acá hay muchos que quieren sacar tajada. Entonces el gobierno, con un sistema de inteligencia que trabaje bien, debe detectar estas cosas, estas amenazas para el país. Pero si vemos que la señora Boluarte nombra a un calificado coronel del ejército para que lleve a cabo la DINI, y por una entrevista en la cual ella comete un error, lo saca,
¿Qué estabilidad le estamos dando a un órgano tan importante que produce inteligencia estratégica para que la presidente, en este caso, pueda tomar decisiones contra esas amenazas del país? Entonces creo que por ahí tenemos que empezar, ¿no? Usted ha sido primer ministro y también ministro del Interior. ¿Cómo ve la injerencia de elementos externos de fuera del país, por ejemplo, caso Evo Morales, o las intervenciones desde México del presidente López Obrador respecto de la política interna del Perú? Bueno, ahí hay que reclamarle a la Cancillería. La Cancillería hace un buen tiempo, hace mucho tiempo atrás, tenía un prestigio ya ganado. Podríamos confiar en la Cancillería. Hoy día tenemos una Cancillería muy tibia, una Cancillería que no actúa. Oiga, están hablando, se meten en nuestro país como le da la gana. El señor López Obrador, el señor Evo Morales, el señor Fernández de Argentina, el señor Lula, todos quieren opinar sobre la situación del Perú. Oiga, y nosotros somos un país soberano, en el cual la Cancillería debió tener una actitud muy enérgica. No puede ser posible que tengamos un embajador cubano que esté fomentando pues la subversión en el país, ¿no? Con todos sus, y un hombre de inteligencia cubana. Acá tiene que haber, no podemos estar entre una tibieza que el país, este tiempo le debe demandar a la Cancillería una actitud más firme, más firme. No le estamos diciendo que rompa relaciones diplomáticas con todo el mundo, pero sí tiene que dar su posición muy clara, no solamente bilateralmente, sino internacionalmente. Usted comentaba también sobre el tema de la renuncia y este tema de adelanto de elecciones, de ser posible para este año. Pero ¿cómo ve la postura del Parlamento Nacional? Ahí los congresistas no están convencidos de este recorte de mandato. Algunos ni siquiera desean que los comicios generales se anticipen para abril, o sea, mucho menos para octubre de abril del 2024, mucho menos para octubre de este año 2023. Bueno, el Congreso realmente tiene gran culpa de todo esto, ¿no? Pues, lamentablemente la salida tiene que ser constitucional, pero fíjese usted, en vez de hacer las reformas que muchos ya estamos planteando en cuanto al proceso electoral, ¿no? Este Congreso, lo primero que está haciendo, está viendo el tema de la reelección y el tema de la bicameralidad. Esa es su gran preocupación. Todos los peruanos que hemos estado en el gobierno, sabemos pues que lo importante que puede ser hoy día la reelección de los congresistas para tener un Congreso más experimentado y también la bicameralidad para que haya una segunda instancia dentro del Parlamento para que las leyes sean mejores. Pero no es el momento, es inoportuno. Hemos tenido un referéndum hace 2 o 3 años atrás en lo cual la población, el 90% votó no a la bicameralidad y el 80% dijo no a la reelección de congresistas. Ahora hay gente que dice, ese fue un problema del señor Vizcarra, pero el señor Vizcarra no votó por toda la población. Entonces, si hay un tan fresco, un referéndum, ¿cómo se les ocurre que van a meter al caballazo dos cosas que no se deben dar? Y yo creo que es cuestión de tiempo, no es cuestión de que sea malo. Yo creo que es bueno la reelección de las autoridades, porque no todos se reeligen, y el pueblo es el que va a mandar quién se reelige o quién no. Y la bicameralidad también es importantísima, pero no es el momento. Y estos señores están pensando en eso. Y por otro lado, ellos están pensando que alargar su mandato hasta julio del 24. Y hay algunos congresistas que inclusive están pensando que las elecciones deben durar hasta el 26. Entonces, creo que ellos están cavando su propia fosa también. Y esto se va a empeorar. Ellos, en vez de arreglar, en vez de mitigar este problema que está pasando en el país, están contribuyendo a que se ahonde. Ellos han debido ya ahorita, como hicieron con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, reunirse los voceros, hacer las reformas urgentes que hay que hacer para el próximo proceso electoral y hacer los cambios necesarios y ayudar para que el país siga caminando, ¿no? Hasta las próximas elecciones. Uh-huh. Señor Valdés, nosotros le agradecemos muchísimo desde Perú 21 por habernos atendido hoy y haber compartido estas reflexiones con nosotros. No sé si usted quiere agregar algo más respecto a este tema de la coyuntura política. Sí, cómo no. Yo quiero agregar de que el Perú es un país hermoso. El Perú es un país con muchísimos recursos. Hoy día tenemos los minerales a los precios que cuánto hemos deseado hace 2 o 3 años atrás. El cobre encima de los 4.20 la libra, ha llegado a 4.38. El oro encima de 1.900. La plata más de 24. Un país tan hermoso
no puede ser posible que esté siendo gobernado tan mal. Y yo estoy seguro que el Perú va a pasar estos baches. Y yo aliento, por eso, a todos nosotros los que somos empresarios también, sigamos invirtiendo en nuestro país, no tengamos miedo a estos baches y hagamos nuestro papel como empresarios para que el país siga caminando y creando trabajo. Aprobemos estos precios altos de los minerales, esta bonanza, y no pretendamos pues, crecer 2.4 este año, cuando realmente podríamos crecer 4 o 5% fácilmente. Eso es todo. Muchas gracias. No, gracias a usted por haber compartido hoy con Perú 21. Esperamos tenerlo nuevamente y muy pronto aquí en La Voz del 21. Cómo no, con mucho gusto. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Y con ustedes, amigos, eso ha sido todo. Hoy en La Voz del 21, Óscar Valdés, expresidente del Consejo de Ministros y ex titular del Interior. Muchísimas gracias a todos ustedes por su preferencia. Será hasta una próxima oportunidad.